Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Durango. En esta ocasión traemos para ti la serie Hechos, los inicios de la Iglesia, por el pastor Christian Tucker. Iglesia Gracia Soberana Durango. Búsquenos en Facebook. Hechos capítulo 25. Del versículo 13 hasta el versículo 27 es lo que nos toca el día de hoy. ¿Cuál es la verdad principal que queremos ver? Porque es un texto, hay varios personajes. Hoy vamos a conocer a los parientes de Herodes, vamos a conocer a Agripa y a Berenice. Vamos a estar hablando una vez más de Festo, que es el gobernador que se quedó con Félix. Vamos a estar viendo una vez más a los judíos alborotadores y perseguidores de Pablo. Y vamos a ver al apóstol Pablo una vez más, en medio de tantos conflictos. Me gusta cómo lo dice, no sé si es la 60 o es la de las Américas, dice, rodeado de gente que nada más viene a estarle juzgando. Pero la idea principal que el día de hoy queremos ver es una idea en la cual se sostiene todo el cristianismo. Es una idea en la cual se sostiene la iglesia. Es una idea sobre la cual se sostiene nuestra vida. Es una idea sobre la cual se sostiene todo lo que hacemos como cristianos. Y es el hecho de que Jesús está vivo. Miren, hay muchas verdades que nosotros creemos, que nosotros cantamos, que nosotros declaramos, que sabemos recitarlas, pero que en nuestra vida práctica o en nuestra cotidianidad o en nuestro cristianismo vivencial son ideas que no están encarnadas ni vivificadas en nuestras vidas. Todos creemos en la omnipresencia de Dios, pero vivimos como si Dios no fuera omnipresente. Todos creemos en la omnisciencia de Dios, pero todos vivimos como si Dios no fuera omnisciente. Dios es todopoderoso, pero nuestra creencia ante las dificultades de la vida es que Él posiblemente no es todopoderoso. ¿Se entiende? Y hay una realidad con la que todos vivimos y es esta: Jesús está vivo. Jesús está vivo. Todos lo sabemos, lo cantamos. Es más, hemos cantado, estás vivo y qué bueno que ya ven pronto, Señor Jesús. Pero parece ser que en la vida diaria, esta verdad de que Jesús está vivo pasa de desapercibido de nuestras vidas. Parece ser como que Jesús sí está vivo, pero ¿dónde está Jesús en mi diario vivir? Jesús es todo amor, todo poder, toda gracia, pero ¿en dónde está Jesús en mi diario vivir? Y es algo que el día de hoy queremos aprender del apóstol Pablo, cómo esta idea, y no es una idea porque es una verdad bíblica, es una verdad esencial del cristianismo, esta verdad de que Jesús está vivo, cómo traía una implicación a la vida del apóstol Pablo. Cómo en medio de estar rodeado de gente muy poderosa, no estaba enfrente de cualquier persona, estaba enfrente de reyes, gente que podía acabarlo en un ratito, gente que lo podía desaparecer en un ratito. Pero Pablo atesoraba una realidad en su corazón: Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y queremos ver qué implicaciones tenía en la mente y en el corazón de Pablo el que Jesús estuviera vivo.
y vamos a ver dos cosas. Una, qué implicación tenía en la vida de Pablo, y por otro lado, qué implicaciones tiene ahora en nuestras vidas, que definitivamente tiene que ver también con el apóstol Pablo, pero vamos a ver otras que vamos a estar explorando en diferentes textos de la Escritura. ¿Dónde nos encontramos en la historia? Nos encontramos en un cambio de poder como pasó ayer. Ayer brincamos de un gobierno a otro. En el capítulo 25 pasó exactamente lo mismo. Félix se murió, o Félix dejó de ser gobernante y llegó ahora un nuevo gobernante que se llama Festo. Y nos encontramos en el dilema donde los judíos quieren ver muerto a Pablo. Esta gente no se cansa ni se va a cansar hasta no ver al apóstol Pablo sin vida. Porque la idea que ellos tenían del apóstol Pablo, o mejor dicho, lo que Pablo estaba representando para la vida de los judíos, era atentar contra todo un sistema religioso, y Pablo ahora presentando la verdad del Evangelio, la verdad de lo que los profetas, los salmos, el Pentateuco estaba hablando, y Pablo apuntando diciendo, esta es la persona de Jesús. Hacia él apunta todo, y mismo Jesús dijo eso. Pero estos hombres veían al apóstol Pablo, como ellos mismos lo expresaron en el versículo 5 del capítulo 24, este hombre es verdaderamente una plaga. Este hombre es literalmente una peste, es lo que significa. Que viene a traernos esta verdad de este Jesús, de este evangelio de la gracia, donde nos está diciendo que no es por nuestros méritos, no es por el cumplimiento de las leyes, no es por el cumplimiento de los ritos, es por gracia, porque Él ya lo hizo, Él ya hizo algo en la cruz. Dice, y no solamente es una plaga, sino que está provocando disensiones entre todos los judíos por el mundo entero. Y es líder de la secta de los nazarenos. Lo queremos ver. Vemos cómo Claudio Lisias lo toma, lo manda con Félix. Félix lo deja preso durante 2 años. Y vimos cómo providencialmente era la mano de Dios cuidando al apóstol Pablo. Porque había hombres que habían jurado no comer ni beber hasta que este hombre muriera. Posiblemente murieron ellos primero que el apóstol Pablo. Pero el contexto de lo que vimos el domingo pasado es cómo esta gente estaba buscando el favor de los hombres. Félix, por un lado, queriendo congraciarse con los judíos. Les voy a dejar a Pablo encerrado. Festo toma el poder, llega al gobierno, hacen esta transición, entregan la banderita de verdad del gobierno de ahí. Y con lo primero que se topa Festo es con un hombre que Félix dejó encerrado ahí y que ahora los judíos le están reclamando y le están pidiendo un favor. Haznos el favor, Festo, de traernos a Pablo desde Cesarea hasta Jerusalén para que pueda ser juzgado. Definitivamente no iba a ser juzgado. Una vez más, esta gente había planeado cómo matar a Pablo de camino de Cesarea, su vida a Jerusalén. Festo quiere hacer este favor, interroga entonces a Pablo. Pablo se ve rodeado de toda esta gente diciéndole las acusaciones contra él. Ha cometido delitos, está hablando en contra del templo, está hablando en contra de la ley, y parece ser que estos, a comparación de los primeros judíos, le agregaron algo más. Está hablando en contra del César, está hablando en contra del gobierno. Festo, queriendo interrogar, queriendo ver, pregunta a Pablo que si él estaba dispuesto entonces a ser juzgado en Jerusalén. No era porque Festo dudaba
de la integridad de Pablo, Festo quería congraciarse. El ambiente estaba muy caliente, como dice, con los judíos ahí. Él quería congraciarse con ellos. ¿Estás dispuesto, Pablo, a que te traslademos a Jerusalén para que ya te juzguen? Entonces es donde Pablo, con toda una confianza puesta en Dios, dice lo siguiente: ningún crimen de lo que me dicen he cometido. No he cometido crimen ni contra los judíos, ni contra la ley, ni contra el César. Así que ante este tribunal es el que estoy yo. Si soy digno de muerte, si soy un malhechor, o sea, ¿quién diría eso, verdad? Si soy un malhechor y digno de muerte, que me mate. Pero si no, no. Pablo entonces apela en la providencia de Dios al César, a la autoridad mayor. ¿Por qué Pablo hizo eso? Porque Pablo sabía muy humanamente que si él salía de ahí, los judíos lo iban a matar. Porque si algo vamos a ver en toda la historia, es tanto Claudio Lisias, Félix, Festo y Agripa, ninguno de los 4 gobernantes, el comandante, los 2 gobernantes y el rey, encontraron motivo alguno por el cual condenar a Pablo. Pero Pablo, en la providencia de Dios, en la sabiduría de Dios, dijo: apelo al César, porque si yo salgo, estos hombres me van a querer matar. Y aquí es donde nos encontramos. Pablo preso por Félix, Festo ahora gobernando, queriendo congraciarse con ellos. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 27. Pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron ahí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Y levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas acusaciones de su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que está vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador diera el fallo, ordené que continuase bajo custodia hasta que yo lo enviara al César. Entonces Agripa dijo: mañana, dijo Festo. Mañana, dijo Festo. Mañana lo oirás. Así que al día siguiente, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio, en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás, aquí presentes con nosotros, aquí veis a este hombre acerca de quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hizo una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte. Y como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Pero no tengo nada definido sobre él. No tengo nada definido para escribir a mi Señor. Por eso lo he traído ante vosotros, y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de que se le interrogue,
yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo enviar un preso, no informar también de los cargos en su contra. Hemos titulado al sermón del día de hoy, Jesús, el que murió, está vivo. Y el estudio lo hemos dividido en 4 partes. Pablo, desde su llegada a Jerusalén, ha tenido ya 3 enfrentamientos, 3 acusaciones. Y ante las 3 acusaciones, Dios ha derramado su gracia y su sabiduría para responder su defensa, y en algunos casos sí tuvo la oportunidad de presentar el Evangelio. La primera defensa que él presentó fue en las escaleras cuando iba a entrar al cuartel, que habló en hebreo a todos los judíos. La segunda defensa fue ante el concilio cuando Claudio Lisias lo mandó traer. La tercera defensa es ante Félix, el gobernador, y fue a quien Pablo le habló diciendo acerca de la fe en Jesús, del juicio venidero, de la justicia y del dominio propio. Ahora estamos en la 4ª acusación. Pablo en Cesarea, ya 2 años de cárcel, Félix queriendo hacerle favor a los judíos pidiendo el favor de Festo, Festo queriendo hacerle el favor a los judíos, Pablo dependiendo solamente del favor de Dios. ¿A qué se aferraba Pablo? Dentro de todos los argumentos que han presentado, parece ser como que Festo entendió algo. Esta cuestión de Pablo no se trata solamente de algo de su religión. No son cuestiones dogmáticas. No es de cómo celebrar un culto el domingo. No es de cómo si usar velo o no usar velo, si usar pantalón o usar falda. No es si 2 cantos, 5 cantos, 6 cantos. Estos hombres están acusando a Pablo acerca de una persona, la persona de Jesús. Y no solamente eso. Los judíos afirman, es más, hasta compraron a la gente para que se divulgara esta idea. Los discípulos robaron el cuerpo. Jesús está muerto. Pero Pablo mantenía su vida en una idea, en una verdad. Jesús está vivo. Versículo 13. Encontramos nosotros a los primeros personajes. A un rey, al rey Agripa y a su hermana Berenice. ¿Quiénes son estos personajes? Miren, el rey Agripa es el rey Agripa II y Berenice son hermanos junto con Drusila, la esposa de Félix. Todos estos están en el mismo pasaje, es una familia. Y cuando tú te das una idea, y esto simplemente va a ser cultura general, la familita de ellos es algo impresionante. El papá de estos 2 personajes es Herodes Agripa I, quien mandó matar a Jacobo y encarcelar a Pedro. El abuelito de estas 2 personas es Herodes Antipas, el que mandó matar a Juan el Bautista. El bisabuelo de estos personajes es Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños con Jesús, cuando Jesús estaba pequeño. Es interesante ver cómo en la historia bíblica esta familia ha estado relacionada siempre con el Evangelio. Y cada uno de ellos tuvo su tiempo para que les hablaran acerca de Jesús. Y cada uno de ellos rechazó el Evangelio. Agripa dio como que un destello, así como que por poquito, Pablo, me convences de ser cristiano, pero tanta sabiduría te ha vuelto loco, tanta palabrería que tienes te ha vuelto loco. Pablo le termina diciendo, ojalá, no nada más tú, sino todos los que están aquí fueran como yo, excepto por estas cadenas, conocieran a Jesús. Estos 2 personajes llegan con Festo, hicieron una visita política en el tránsito de
en la transición de gobierno, aparte Drusila era su familia. Y cuando ellos presentan ahí, Festo hace la exposición de la persona de Pablo. Pablo no estaba presente ahí. En una comida, yo me imagino, en una charla, Festo, trajo a memoria quién era el apóstol Pablo. Y podemos ver, versículo 14. Pablo era un preso que había dejado el rey, el gobernante Félix. Y los judíos tenían este deseo de matar a Pablo. Versículo 15. Los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiéndome sentencia condenatoria contra él. Los judíos no iban a permitir que pasara el tiempo sin que este hombre, al cual consideraban una peste, al cual consideraban una plaga para ellos y para todo el pueblo judío, terminara con vida. En el capítulo 23, vayan ahí conmigo por favor, en el versículo 12 y 15, nosotros vemos una vez más cómo estos hombres, el odio los llevó a hacer un conjuro de comprometerse a no comer más de 40 personas hasta no ver al apóstol Pablo muerto. Después de tiempo vemos cómo después de 2 años esta gente sigue con el mismo propósito de querer ver muerto al apóstol Pablo. Versículos 12 al 15, ustedes ven esta conjuro, conspiración que hacen los judíos, ¿verdad? 40 personas, y vemos cómo providencialmente el sobrino de Pablo estaba ahí pendiente y Dios lo salvó. Pero una vez más, Festo hace referencia a estos hombres. Y debemos de recordar que aunque Pablo estaba preso, Félix lo había dejado con cierta libertad para que el evangelio pudiera seguir siendo predicado. Lo había dejado con cierta libertad para que las demás personas, los demás hermanos, pudieran servirle. Y creemos nosotros que es así como Pablo siguió siendo una influencia a la vida de Jerusalén. Vayan conmigo al capítulo 24, versículo 23. Dice lo siguiente, versículo 22. Entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que le sirviera. Muy probablemente Pablo seguía trayendo instrucción a sus discípulos. La iglesia lo iba a visitar. Estos hombres respetaban en cierta manera al apóstol Pablo, pues ellos sabían que no había nada en contra de él. Pero estos judíos tenían estas ganas de querer juzgar al apóstol Pablo, pero dado que ellos no podían matarlo, querían, ¿verdad?, que todo el juicio romano cayera sobre él. Versículo 16, ve cómo responde entonces este hombre. Pero yo le respondí que no es costumbre de los romanos entregar un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Pablo podía apelar a un juicio romano por él ser romano. ¿Se acuerdan cuando lo estaban azotando? Y dijeron: oye, ¿no me vas a hacer un juicio? ¿O te es permitido azotar a un ciudadano romano? Salieron corriendo. Pablo entendía esto y los romanos entendían la misma idea, que no podían ellos juzgar al apóstol Pablo sin haberle hecho un juicio primero. Y la forma de como Festo le responde a los judíos nos permite ver el corazón perverso lleno de odio de los judíos a todo aquello que representaba a Jesús. Mátalo, no lo queremos con vida. Festo, posiblemente con este entendimiento judicial de las leyes,
no accede a las demandas. Pero si algo vemos en Festo, es el deseo de que sí sucediera algo, porque él quería ver a favor a los judíos. Vean cómo en el versículo 17 Lucas nos dice lo siguiente: así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora. O sea, estos hombres realmente odiaban a Jesús. Esta gente realmente detestaba a la persona de Jesús. Porque al día siguiente, en cuanto llegué ahí, sin ninguna demora, me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Y levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía. Esta gente comenzó a hablar y hablar de manera mentirosa y falsa en contra del apóstol Pablo. Y lo que tú y yo debemos aprender, mi hermano, y debemos de saber, es que es imposible que tú impidas que la gente hable de ti. La gente va a hablar de ti. Cosas buenas y cosas malas. Cosas peores incluso. Lo importante es ser como el apóstol Pablo, tener la seguridad de que lo que hablen de mí, por lo menos que no sea verdad. Y eso es algo que el apóstol Pablo siempre sostuvo, que él vivía con una conciencia limpia delante de ellos. Así que estos hombres muestran un odio a todo aquello que representa a Jesús. Si tú ves la manera en cómo Lucas lo expresa en el versículo 7 del capítulo 25, dice que cuando él llega, dice que lo rodearon todos los judíos. Literalmente le hicieron bullying al hombre para que él sintiera la presión. Versículo 18. Y levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia ley y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que está vivo. Este es el meollo de todo el asunto. Este es el meollo de todo este gran problema. Jesús está vivo. Y los judíos decían, no puede ser posible que Jesús esté vivo. Esta afirmación de Pablo, mi hermano, es la piedra angular sobre la que se sostiene todo el cristianismo, es la piedra angular sobre la que sostiene nuestra fe, es la piedra angular del por qué hacemos iglesia. Jesús está vivo. ¿Por qué había tanto, por qué esta idea les brincaba tanto a los judíos? Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Entonces es cuando los judíos o el Sanedrín o todos estos hombres deciden ir a poner una piedra, poner un guardia que esté ahí, para asegurarse de que esto no sucediera. Porque nosotros encontramos, fíjense cómo se expresaban de Jesús. Cuando aquel engañador, aquel que vino a enseñarnos que Él era el camino, la verdad y la vida, aquel que decía de sí mismo, yo soy el pan del cielo,
aquel que decía que el que bebe de él jamás tiene sed, aquel que dijo, yo tengo la vida eterna. El que viene a mí no le echo fuera. Ese engañador, lo escuchamos como 3 veces decir que él iba a resucitar. Versículo capítulo 28. Conocemos la historia. Jesús se levanta. Versículo 11. Y mientras las mujeres, ellas iban, he aquí, a dar la noticia de que la tumba estaba vacía, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad, informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido, y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Había una idea. Los judíos no iban a permitir que se dijera que aquel que dijo que era Jesús estuviera o resucitara. Pablo, dentro de toda su enseñanza bíblica, Festo resalta la idea principal. Jesús está vivo. En definitiva, el que Pablo mantenga la postura de que Jesús está vivo, tuvo que él haber hablado acerca de la vida perfecta de Jesús, tuvo que haber hablado acerca de la muerte vicaria en la cruz del Calvario, de su obra redentora en la cruz, y por ende tuvo que hablar acerca de que él venció a la muerte y de que él está vivo. ¿Qué implicaciones tiene esta verdad? ¿Qué implicaciones tiene esta verdad de que Jesús está vivo? Hay implicaciones presentes, hay implicaciones eternas, pero también hay implicaciones prácticas en nuestra vida de que Jesús está vivo. La idea, mi hermano, es que tristemente esta doctrina de la resurrección de Jesús, de que cantamos que Él está en el cielo, en la práctica se ve muy diluida en nosotros. ¿Qué implicaciones tiene que Cristo esté vivo? Eternamente, de que toda la enemistad que tú y yo teníamos para con Dios fue quitada por Jesús. Cuando Él fue levantado de entre los muertos, el Padre dijo amén a la obra. La ira de Dios fue satisfecha. Éramos sus enemigos. Ahora somos reconciliados por Él. El acta condenatoria fue clavada en la cruz y con la resurrección fue cancelada por completo. Ya no hay más separación entre nosotros y Dios. ¿Qué implicación tiene de que Cristo esté vivo? Eterna, de que un día todos los hombres vamos a ser juzgados por Él. Cuando Pedro estaba terminando su primer sermón, Pedro hizo una declaración preciosa. Capítulo 2, versículo 36, él dijo lo siguiente: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En otro pasaje, Pablo les dice, ustedes dieron muerte al Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Tiene una implicación, el que Jesús esté vivo es porque un día vamos a ser juzgados tú y yo por nuestras obras. Tiene otra implicación eterna, que todas las promesas de Dios ahora son una realidad para nosotros. Todas. Cada una de las promesas que Dios ha dado en Jesús
son una realidad. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Tiene implicaciones presentes. La iglesia, nuestro objeto de fe, y Poncho ahorita leyó un pasaje de Hebreos, es un objeto que está vivo. Vayan conmigo al Salmo 115. Salmo 115. Ve cómo es el Dios de este mundo. Versículo 5. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos, muertos, inservibles, que no ayudan, que no protegen. Así, todos aquellos que confían en ellos. Pero Pablo dice, mi Dios está vivo. Mismo Salmo, versículo 2. ¿Dónde está ahora nuestro Dios? Nuestro Dios está en el cielo y Él hace lo que le place. Versículo 9. Dado que nuestro Dios está en el cielo y Él está vivo, dice el salmista, confía en el Señor, oh Israel, porque Él es tu ayuda y tu escudo. Confía en el Señor, oh casa de Aarón, porque Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Confíen en el Señor los que temen, los que reverencian al Señor, porque Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Él se ha acordado de nosotros y Él, que es un Dios vivo, nos bendecirá. Él nos bendice. El objeto de nuestra fe, mi hermano, es un Dios vivo. Bien leía Poncho en Hebreos. Caminamos nuestra vida cristiana con nuestros ojos puestos ¿en dónde? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Él es el único que nos capacita, nos dirige, nos guía, nos conforta, nos exhorta, nos disciplina, nos amonesta, nos ama, nos cuida, nos protege, nos ayuda, porque Él está vivo. Y es una realidad. Pablo afrontó la situación que estaba viviendo por una razón. Jesús está vivo. Y si muero hoy, Jesús está vivo. Él me ha prometido que yo estaré con Él. Y si yo vivo aquí, Él me ha prometido que no te dejaré ni te desampararé. Te cubriré con la diestra. Te pasaré, sí, mientras pases por valles de sombra y de muerte. Tú no temas, porque aquí estoy contigo. ¿Por qué? Porque estoy vivo. Esta implicación muchas veces a nosotros, mi hermano, en la práctica, se nos olvida. ¿Qué implica más que Cristo en el presente? Hebreos capítulo 4. Y el propósito, mi hermano, de este sermón es que tú salgas de aquí viendo las situaciones adversas de la vida con otra perspectiva. Jesús está vivo. No solamente para darnos vida eterna. Jesús está vivo. Versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que transcendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacer, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza ante el trono de la gracia para que hallemos misericordia y obtengamos gracia para la ayuda oportuna. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Él está vivo. Versículo 9 del capítulo 5 de ahí mismo.
bajo la misma idea. Dice que todo sacerdote está constituido a favor de los hombres, y ve la idea del autor de Hebreos cuando habla acerca de Jesús como sumo sacerdote. Versículo 9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta idea es la que mantuvo a Pablo con firmeza. Cuando sabemos que Jesús está vivo, nosotros podemos tener una relación personal con el Padre. Porque Jesús abrió un camino excelente al Padre. Pero también tiene implicaciones prácticas. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? La primera que vemos, podemos hablar muchas, pero una de las que vemos es que la iglesia está edificada en la persona de Jesús. Y yo como pastor ahí descanso. Que la iglesia esté edificada en la persona de Jesús y por la persona de Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú y yo debemos de estar tranquilos, confiados y seguros de que nuestra vida cristiana como iglesia está edificada en Jesús, porque Jesús está vivo. Y es Él quien está trabajando en tu corazón. Es el Espíritu Santo y es Jesús quien cada domingo toma su palabra y la lleva a tu mente y la abre y la lleva a tu corazón y comienza a traerte aquellas cosas que tú tienes que cambiar, aquellas cosas que tú tienes que dejar, aquellas cosas de las cuales tú te tienes que arrepentir y volverte al Señor. Es el Espíritu Santo quien cada discipulado que damos viene y te pone en tu corazón el deseo de querer conocerle más. Ahí hay otra implicidad de que Jesús esté vivo. Porque si Jesús no está vivo y Él no pone en nosotros su Espíritu Santo, ¿quién le buscaría? ¿Quién le desearía? ¿Quién anhelaría conocerle a Él si Jesús no estuviera vivo? Jesús está vivo. Y ahí es donde Pablo se sustentaba. Otra cosa práctica, de que tú como cristiano eres testigo de la verdad de un Dios vivo. Tú no representas o tú no eres embajador de Buda, ni de Confucio, ni de Brahma, ni de Alá, ni Alabim Bomba, ni de nadie de esos. Tú eres embajador de Jesús. Tú representas a un Dios que está vivo. Tú eres un representante de aquel que habla por nosotros, diciéndonos: reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes que un día va a venir un juicio. Porque Él es un Dios vivo. Y es un Dios que va a cumplir sus palabras y sus promesas. Un Dios que nos dice: un día regresaré. Y a los que creen en mí les diré bienvenidos. Y a los que no han puesto su fe en mí les diré malditos, apartados de mí. Tú eres un representante de un Dios vivo. Otra practicidad. Dado que Jesús está vivo, tenemos la esperanza de que aquel que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta el día de Él, porque Él está vivo. Quiero hacerte unas preguntas a ti.
¿Cómo estás viviendo? Sabiendo que Jesús está vivo y que demanda de los suyos obediencia, gratitud, amor, devoción, entrega. ¿Hasta qué tanto estás consciente? Una conciencia profunda de la realidad de que Jesús está vivo. No una conciencia, y eso es algo que explicábamos el miércoles aquí en la oración. No es una sola conciencia de saber que Dios existe o Dios está vivo. Ya lo sabemos. El detalle es hasta qué grado tu conciencia sabe que Él está vivo. ¿Cómo consideras el que tú dices, aquí está Jesús? Aquí está Jesús. No es algo, vemos la omnipresencia de Dios como decía el miércoles, como si Dios estuviera en un satélite afuera de la órbita de la Tierra, ¿verdad? Viéndonos con binoculares. Pues estoy lejos, pero con el binocular te veo aquí cerquitas, ¿verdad? No, Dios está aquí. Aquí. Pablo era consciente de eso. Por eso él decía, al César apelo. No he hecho nada de eso. Pero si yo me entrego a esos hombres, me matan. ¿Hasta qué punto, mi hermano? Saber, conocer y ser conscientes de que Jesús está vivo y está cercano a ti, ha marcado tu manera de amarle, de servirle y de buscarle. ¿Qué tanto ha marcado el que tú sepas que Jesús está vivo? Regresemos a nuestro pasaje. Hechos. Versículo 19. Hablaron de muchos crímenes, de su religión y de un cierto Jesús, que los judíos dicen que ya está muerto, pero que Pablo afirma que está vivo. Pero yo estando perplejo, ¿cómo investigar estas cuestiones? ¿Qué cuestiones? Esta cuestión acerca de Jesús. ¿Cómo que un muerto vive y este es el que está causando tanto revuelto? Le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado por allá, pero Pablo apeló a que se detuviera bajo custodia hasta que lo enviáramos al César. Ve la respuesta de Agripa. Entonces, después de que Agripa escuchó a Festo decir, a este hombre se le condena porque dice que hay un Jesús que está vivo. Ve la respuesta de Agripa. Y en cierta manera deberíamos de tener esa misma actitud de Agripa. Versículo 22. Entonces Agripa le dijo a Festo, a mí me gustaría escuchar a este hombre. ¿Qué le llamó la atención? Jesús. Y lo vamos a ver en el capítulo 26. Mismo Pablo diciéndole a Agripa, tú conoces bien las costumbres judías, O sea, tú no eres neófito en estas ondas de lo que yo te voy a hablar. Tú conoces muy bien, Agripa, de lo que te estoy hablando. Por eso Agripa al final le dijo, por poquito y me persuades a que sea cristiano. En Agripa hubo algo que en su corazón dijo, lo quiero escuchar. Quiero escuchar. ¿Qué tiene que decir este hombre acerca de la persona de Jesús? Los siguientes versículos, no voy a tomar ya mucho tiempo,
Simplemente es Festo apelando al deseo de Agripa de escuchar a Pablo. Al día siguiente se lo trae en persona y le dice: este hombre es de quien te hablo. Pero quiero resaltar una sola cosa que Festo vio y que Lucas nos permitió ver 4 veces. Versículo 25. Pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte. Versículo 26. No tengo nada definido sobre él para escribir a mi Señor. Versículo 26 al final. Agripa, pues tú interrógalo, pues para que yo tenga algo que escribir. Porque me parece absurdo tener a este hombre inocente aquí encerrado y no saber qué le voy a decir a aquel. O sea, si yo me imagino lo siguiente: si yo lo mando a César, porque hay un contexto. ¿Se acuerdan? El comandante hizo una carta: estimado Claudio Lisias, te mando a fulanito de tal. Llegaron con Pablo y le dijeron: ahí está la carta. Félix lo mete al bote, Festo lo quiere mandar con César y dice: ¿y qué escribo? Estimado César, este hombre no tiene nada de muerte, pero pues aquí hay una gente bien alborotadora y lo quieren matar y no sé qué hacer. O sea, para empezar, César le hubiera dicho: ¿saben qué? Quiten a Festo de ahí, ¿verdad? O sea, no sabe gobernar. Capítulo 26. Agripa, hazme un parillo. Tú pregúntala, a ver si tú encuentras algo. Mismo Agripa, capítulo 26, el versículo final va a decir: esto no encuentro nada que este hombre haya hecho. Lo pudiéramos dejar libre ahorita, pero apeló al César. ¿Por qué? 2 cosas. Jesús está vivo y él me dijo que como he predicado en Jerusalén, tengo que predicar en Roma acerca de que él está vivo. Pablo se podía salir libre, listo, vámonos. ¿Cuál fue su confianza? Jesús está vivo. Con eso termino. Implicaciones en la vida de Pablo de que Jesús esté vivo. Confianza. Plena confianza en Jesús. Confianza en que aquel que comenzó la buena obra en él la iba a perfeccionar. Pablo vio cada circunstancia de su vida como un momento orquestado por la providencia y la soberanía de Dios para cumplir los propósitos de Dios, de llevar el evangelio y de formar en la persona de Pablo el carácter de Jesús. Confianza. Todo lo que el apóstol Pablo vivía tenía un propósito. Romanos 8, 28 y 29. Los que aman al Señor, todo les ayuda para bien. ¿Por qué? Porque aquel que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar. Él no te va a dejar así. El sufrimiento, si estás pasando por cosas adversas, dice Pablo, es leve y momentáneo, que no se compara con la gloria. ¿Qué más? Integridad y buen testimonio. Festo dio testimonio de eso. Festo dio testimonio de la integridad y del buen testimonio que tenía Pablo. No encuentro nada. Lleva aquí este hombre 2 años y no hemos encontrado nada. Porque Jesús está vivo. Porque Pablo entendió que si él iba a comer o a beber o a ir a la tiendita o a atender un cliente o despachar en el mostrador o ir a hacer la tarea o ir a hacer un examen o ir a pedir trabajo, él dijo, okay, todo lo tengo que hacer para la gloria de Dios, porque Él está vivo y Él está aquí.
fidelidad. Saber que Dios estaba vivo mostró en él fidelidad. Hechos capítulo 26, versículos 6 y 7. Ahora yo soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres y nuestras 12 tribus, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Pablo fue fiel al Señor porque él sabía que Jesús está vivo. Y por último, con esto termino. Dado que Jesús está vivo, Pablo supo soportar toda la hostilidad hacia su persona. Toda la hostilidad, la presión, el maltrato, los malos deseos, las ganas de asesinarlo, todo lo soportó porque Jesús está vivo. Posiblemente él se citaba el Antiguo Testamento. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Te sostendré con la diestra de mi justicia. No temerás mal alguno, porque Jehová está contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Él aderezará las mesas delante de ti en presencia de tus adversarios. Posiblemente Pablo recordó las palabras de Jesús. Ve, Pablo, comparte el Evangelio a todas las naciones, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y guárdales, enséñales a que guarden todo lo que te he enseñado. No te preocupes, Pablo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esta verdad de que Jesús está vivo, ¿qué tanto ha marcado tu manera de vivir? Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.